Ustedes saben que en el 2020, a finales de año, se hizo una convocatoria de 50 expertos para hacer un análisis de cómo se podía proyectar el 2021. Y si vemos la tapa del Economist, que invitamos a verlo, esta es lo que dio como el puntapié inicial, ¿no es cierto?, para analizar el 2021. Tenemos que aclarar que las tapas de estas revistas que pertenecen a la familia Rothschild, o Rothschild, que tiene un concepto esoterista, que tiene un concepto de mensaje subliminal, permanentemente lo hacen en sus tapas. Es muy curioso, es muy llamativo, pero también es muy impactante. Sí, digamos que todo esto tiene que ver con una ingeniería social. El disparador fue la pandemia, ¿no? Que justamente lo que pretende esta plutocracia que comentamos anteriormente, que está inserta en lo que es la City de Londres, en los grandes grupos financieros, y generan un nuevo paradigma de generar riqueza y también con un tema que tiene que ver con el control poblacional, ¿no? Porque también tiene que ver esto, un poco el tema del control. Entonces una pandemia justamente lo que hace es disparar y terminar con una sociedad en que venía de una forma manejando la riqueza y teniendo así relacionándose a una sociedad que tiene que ver con una sociedad transhumana que se está proyectando, que tiene que ver con las extensiones que logra la tecnología. Entonces eso hace que ya no se necesiten, como bien sabido, ya el tema tanto de oficinas y estas empresas que eran gigantes con 2.000 personas, IBM o estas grandes corporaciones, sino que ya lo pueden hacer en remoto desde su casa. Eso genera un trastocamiento total, va a generar un problema también lógicamente de desempleo porque ya los comercios se hacen insostenibles, primero por el tema de la pandemia, que tiene que ver con un tema de tránsito de gente, en donde antes podían entrar, no sé, 40 personas por día, ahora entran 3 personas, no cubren ni siquiera los gastos, eso va a generar desempleo, está generando desempleo. Entonces, el cierre total de comercio, locales. Por eso, más adelante en el punto también de Economist dice que ya nunca se va a volver a esa situación anterior. Lo que es increíble que apenas comenzó esta pandemia, ya se hablaba acá, por ejemplo, con 2 muertos, que en sí con el testeo que dicen que el PCR en realidad no sirve como testeo de carga de virus, pero igualmente ya se anticiparon y decían que nunca más íbamos a volver a la normalidad que vivíamos antes, con 2 muertos. Claro, ¿no? Con 2 muertos, o sea, como o sea, sabían de lo que se venía, ¿no? De esta nueva normalidad, como lo hablaron la mayoría de los presidentes a nivel mundial. Entonces, más que un tema de pandemia, tiene que ver desde el punto de vista político y de lo que tiene que ver con la investigación del poder, tiene que ver con un tema de ingeniería social. Se trastoca todo por este tema justamente de la proyección de uno, ¿no? Nosotros estamos transmitiendo en estos momentos, sale a todo el mundo, o sea, es una extensión. La tecnología hace que nosotros estemos en distintos lados a la misma vez. Ya fíjate que el tema de la agenda, del teléfono, el contestador, o sea, ya prácticamente no necesitas una oficina para trabajar. Sí para lo que puede ser tipo brand, o sea, imagen de marca, bueno, para estar en la sociedad necesitas una oficina y decir, bueno, ahí se materializa, se ve. Pero bueno, estamos en un mundo que tiene que ver con la digitalización y se trastoca todo. Es una especie de nueva revolución industrial, pero que tiene que ver con lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Que va a predominar de acá en adelante, también con la tecnología 5G, que también va a trastocar prácticamente todo el sistema productivo a nivel mundial. Punto 3. Los hoteles de trabajo desaparecen en un 50% por lo menos. Nunca regresan los viajes, congresos o reuniones de trabajo como eran, si es que se puede hacer en línea. El turismo de trabajo desaparece prácticamente. Las llamadas se convierten en videollamadas, justamente lo que estaba hablando. Sí. Bueno, el sistema, digamos, se sabe que esto, por eso se anticipan y te hablan del salario universal, ¿no? Te hablan de una especie de sociabilización de la sociedad, de la comunización de la sociedad. En esto también lo habla el Papa Francisco, ¿no? Hay que ser más solidarios. Después el presidente Alberto Fernández dice que ser un poco más pobre es más justo, que como que somos más iguales. Ser más pobres, pero más igualitarios. Claro, es más igualitario, ¿no? Justamente al ser todo digital, como por ejemplo acá se maneja
la empresa nacional ML, para no decir, y después Amazon, o sea, en Estados Unidos, genera, al ser monopólica, empiezan a acaparar todo el tema de la productividad y de lo que tiene que ver con la venta. Entonces eso hace que rompas el tejido comercial, por ende social, de distribución y de riqueza. Entonces hay algo que no se habla, que es el tema de la inseguridad. ¿Cuánta gente va a pasar a la pobreza y a la desesperación? Y también un problema, y también se va dando un problema de abastecimiento, ¿sí? Porque vos en una sociedad, que por ejemplo te podés manejar acá en Capital Federal, ves que los comercios están cada vez más cerrados, la gente no va a poder sostenerlo, entonces vos, si estás a 10 cuadras, vas a tener que ir a buscar un producto a 20 cuadras, y después ese de 20 cuadras capaz está cerrando también. O sea, se trastoca toda la sociedad. Por esto es muy complicado lo que se está vislumbrando, ¿no? Lo que tiende esto es justamente al hombre llevarlo a una especie de box individual en donde está totalmente aislado de la sociedad y es un engranaje más. Por eso te digo que esto rompe con la sociabilización del ser humano, con las relaciones, y justamente no genera resistencia. Porque hay algo, cuando hablas de Foucault, de poder resistencia, cuando hay un poder hay una resistencia. Bueno, este poder, cuando ya no tiene resistencia, es mucho más poder todavía. Luego fíjate que esto del tema de los gimnasios, entretenimiento y todo, tiene que ver con la vida social del ser humano, ¿no? Y que esto lo decidan 500 personas, 1000 personas sobre esta ingeniería a nivel de contra 7.700 millones de habitantes, es de gente muy psicótica, ¿no? Porque no solo tienen el afán de ganar dinero, sino que es controlar, y no solo el control que ya lo maneja a nivel económico, sino el control de los cuerpos. Acá entramos en el tema que tiene que ver con el biopoder, ¿sí? Que hablaba Foucault, ¿no? El biopoder, cómo controlar los cuerpos. Lo que están haciendo es controlar los cuerpos. Ahora, por ejemplo, yo estoy viendo gente que abre negocios. Los pocos, ¿no? Algún loco dice, bueno, voy a poner un negocio. Y están abriendo locales cuando en realidad... Están perdiendo el capital. Vas a perderlo todo. El turismo también, acordate bueno, lo que... estamos viendo, tantas fronteras cerradas. Sí. Aparte, ¿no? Después está el tema del pasaporte digital, ¿no? De si estás vacunado o no vacunado. O sea, está claro que... ¿Esto qué va a ser? Es importante... Vas a visitar las cataratas en internet, vas a... ¿no? ¿Qué será? ¿Un paseo virtual? Claro, estamos todos encerrados en nuestras casas. ¿Vas a creer que viajás? Sí. Lo que es trágico, tragicómico y trágico a la vez, cómo el poder conoce a la masa, ¿no? Porque uno va por la calle y se da cuenta que el acatamiento que hay, obviamente por el miedo, ¿no? Si la gente se tuviera un poco a analizar los datos duros, a investigar en sí por propia cuenta, a darse cuenta que en realidad es más fácil ganar una lotería que te mueras por esto, cambiaría un poco. El problema justamente está en que todo esto, toda esta aplicación tiene que ver con la falta de resistencia y con la falta de educación y de soberanía personal, ¿no? Los datos personales van a correr de acuerdo a que vos habilites, permitas, y se van a manejar grandes paquetes, ¿no es cierto? Lo que hace Facebook, ¿no? Que sí, Instagram, Twitter, ¿no? Para cambiar elecciones, en fin, todo esto, ¿no? Que puede... Y lo hablan, por supuesto, desde el punto de vista comercial, después tenés que ver desde el punto de vista íntimo, ¿no? Tuyo. Exacto. ¿no? Hay un tema que es importante, todo lo que tiene que ver con este tema de lo digital y hacen hincapié justamente vos al trastocarse a nivel comercial, vos en cierta forma lo que vos tenés que vender, como fuerza de trabajo, que sea, tiene que ver con el prestigio. Porque mientras más prestigios tenga, mejor de servicios, más vas a capitalizar y más gente va a poder acceder o va a comprar tu servicio o tu bien. Bueno, lo dijo el presidente, si esta pandemia tiene que ser pobre el 10% de la población, que lo sea, dijo. El 10% son 4.5 millones de personas en la pobreza. Este hombre no sabe lo que es la pobreza, la indigencia, el problema emocional, no poder dar alimento a tus hijos, un tema de futuro, proyección a futuro. Es mejor suicidarse. Bueno, en Uruguay está rompiendo las estadísticas de suicidio en estos momentos. Sí. Bueno, acordate que el tema de la educación a nivel universal se dio con el tema de la revolución industrial, que necesitaba gente que empiece a tener horarios, a estar preparada, que puedan comprender los trabajos que se iban a realizar, sumar, restar, dividir, leer.
Bueno, digamos que como que toda la sociedad va apuntando a estos cambios y ya como te están diciendo que bueno, va a haber una reforma a nivel de educación, que es lo que se estuvo viviendo con el tema de la pandemia. Por eso vuelvo a reiterar, la pandemia fue un disparador de todo esto, de este mundo tecnológico, tecnocrático que estamos viviendo, de esta extensión del ser humano por medio de la tecnología, que estamos entrando a un transhumanismo, ¿no? Bueno, esto es metafísica, ¿no? Acá es un tema de deseo, dice, la vacuna, bueno, vamos a ver viste, si van a encontrar más testeos, o sea, ellos se adelantan a lo que pueda suceder. Vacunemos, sí, claro, vacunemos, después vemos, cuando saben que una vacuna tarda decenas de años para ver si realmente valió la pena o no. O sea, eso no se puede comprar, el tiempo no se compra en ese... Médico de familia, médico de cabecera. Por eso, vamos a ver más enfermos, más muertes, porque en realidad la gente necesita la asistencia del face to face con el doctor y esto hace que, en realidad, en la praxis, hasta los mismos doctores están en contra de esto. Claro. Bueno, acá te están diciendo que las relaciones humanas ya prácticamente dejan de existir. Claro. O sea, vos ya no te tenés que vestir porque ¿con quién te vas a encontrar? O sea, el café, la confitería, el pub, o sea, ir a un salón de fiesta, reuniones, o sea, te privan hasta de reunirte con tus amigos, tus amistades, o un casamiento, o lo que sea, ¿no? Sí. O sea, vos fíjate los psicópatas que son esta gente. Yo estoy en el rubro inmobiliario y lo que más se está empezando a alquilar son galpones, justamente. Porque ya la gente al no transitar por la calle y encima al tener menos efectivo, vos necesitas tener tus productos almacenados para venderlos, y en todo caso enviarlo a nivel logístico por empresas de correo o lo que sea. Así que tal cual, desaparece en gran parte y se va a ir concentrando, pero a la vez se va a ir diversificando. El tema es que haya una cierta libertad de transacciones, ¿no? Claro, después el tema del cambio climático y con el tema de los impuestos al carbono y todo lo demás, justamente eso hace que los países en vía de desarrollo no tengan un cash flow o un dinero para poder adquirir esa tecnología y sea muy cara, y justamente esa tecnología viene de los países centrales, y si llegan a nuestros países van a llegar con unas condiciones muy, muy severas, y eso hace que la industria nacional no pueda competir y no la dejen competir, entonces se para aún más la producción. Yo me acuerdo que Michetti dijo, apenas asumió Macri, Argentina va a ser la India, nuestro modelo es la India. Acá te están diciendo, vamos a censurar, pero con unos expertos de fake news. Ya imponen el fake news. Cualquier cosa que digas. Pleno siglo XXI. En vez de, y aparte, la credibilidad y transparencia. Es decir, ¿quién la da? TN. Bueno, en la sociedad igualitaria, en las sociedades igualitarias se necesita una dictadura, y esto es una dictadura. En vez que la gente pueda elegir qué es lo que quiere, o creer o no creer, en todo caso me equivoqué de medio, ya empieza a descreer de ese medio por catarsis. El ser humano es un politicón, es un animal político, o sea, un animal que se tiende a relacionarse. ¿Sí? Entonces esto va directamente al alma del ser humano. Nuestra alma tiene que ver con los afectos. Se decía que nuestro razonamiento en realidad sirve para sublimar nuestra emoción, ¿no? Por eso, prácticamente, creo que la mayoría de las cosas que hacemos es prácticamente inconsciente, ¿no? Es muy emocional. Si racionalizáramos todos nuestros procesos de acción, en realidad seríamos como una computadora, ¿no? Sí, sí. No podríamos tener ningún tipo de impronta espontánea, ¿no? Y el ser humano justamente lo que hace es caer sobre la misma piedra siempre. Entonces hay un tema de la emoción. Y acá se está coartando el tema de la emotividad, ¿no? El tema que hace que el ser humano sea un ser humano, ¿no? La emoción, la pasión, la angustia. Bueno, te lo está diciendo, la angustia, ¿no? La angustia existencial. ¿Y qué pasa si tenés angustia? Y esa soledad te genera una agresividad, te genera una impotencia. O sea, esto está estudiado. El aislamiento. Conflicto en casa. Claro. Y te van enfermando. Y se concatena con reducción poblacional. Pues fíjate, ¿no es cierto?, todo esto que acabas de describir, ¿no? El drama interno, pero se invierten grandes capitales al hacer el bien mientras se resuelven los problemas globales. O sea, ¿qué pistola pueden hacer estos tipos con las grandes problemáticas de la educación, la salud, la energía, la seguridad, la política y la destrucción de la clase media? Porque ya te está diciendo que va a haber una clase chiquitita arriba y va a haber todo un salario común para los de abajo. Exacto. Porque ¿qué pasa? La clase media en realidad, esto como en la época de la Revolución Rusa, ¿no? Los gulags, o sea, sí, el campesinado, ¿no? El factor de resistencia a la Revolución Rusa comunista, del igualitarismo,
justamente era la persona autónoma, independiente. La clase media, en cierta forma, tiene una independencia económica, productiva, también que tiene que ver con el tema de la educación. Entonces, ¿qué se trata de trastocar? Justamente esa resistencia de estos autónomos, de esta gente que tiene soberanía. Sí. Entonces, tienen que llevarla a la pobreza y después recibir las dádivas de esta buena gente que se van a esmerar en hacer el bien, ¿no? Primero te llevan a la pobreza, te eliminan y después van a meter recursos para que vos puedas ser feliz. O sea, vas a ser un desposeído feliz. Claro. Sí, sí. Lo sano se vuelve un lujo. Lo sano se vuelve un lujo. Vas a hacer una sociedad igualitaria, claro, pauperizada. 100% natural. Claro, ¿no? O sea, sí, vas a aire y agua. Pero es un lujo. ¿Qué cosa? Y un lujo, el lujo se paga por lo general, entonces no se entiende. Y los desperdicios, claro, hablar de desperdicios, que es un problema para el medio ambiente. Yo creo que ni Malthus escribió. Pero decime esto. qué más o menos de desperdicio podés decir si tenés que consumir. Porque Malthus por lo menos te mata directamente, porque esta gente quiere que sufras, que te van asando. Que estés contento. Claro, que estés sufriendo pero contento, ¿no? Claro. Y que ellos van a poner todos los bienes para que seamos felices en nuestra desgracia. ¿Te das cuenta, no es cierto, todo esto que se revelan a metas personales de trabajo, salud, dinero y espirituales? O sea, están preparando hasta la religión New Age, ¿no? Claro, que vas a tener que verla por internet y te la van a empezar a guadañar en la cabeza. Pero, ¿no es cierto?, satisfacer esos requerimientos y cambios de pensamiento. Es decir, plantean como si fuera a cambiar el pensamiento, cuando en realidad ellos te estimulan a que vos lo cambies. Vos no cambiás nada, ellos te imponen. No, esto es un lavado de cerebro. Es un lavado de cerebro 100%. Mirá cómo cierra el Economist, porque esto también es interesante, ¿no? La innovación, la tecnología, lo natural y el pensamiento lateral son la base de la nueva realidad. Seguir haciendo lo mismo sin replantearse en el 2021 es ir directo al desfiladero. Todos están a tiempo de encontrar nuevos caminos. Las directrices están definidas. Simplemente hay que encontrar las nuevas rutas personales o empresariales. ¿Qué tal? Ya con eso te están diciendo, el que no se adapte está en el horno. Tenemos que despertar, no nos sintamos ovejas, ¿no? No vayamos al matadero. Resistamos, porque el 2021 es el puntapié. Tanto hablan el reinicio ¿de qué? ¿Para quién? ¿Por qué? ¿A dónde nos quieren llevar? ¿Qué va a ser de nuestras vidas? ¿Nos vamos a enterar de los vivos, de los muertos? ¿Nos vamos a enterar cómo? ¿Cómo va a ser la familia? ¿Cómo va a ser nuestra vida cotidiana? ¿Cómo va a ser el tema de nuestro trabajo? ¿Cuál va a ser la relación entre todos? ¿Va a ser todo por una IPP? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Cuál es la nueva religión que nos quiere imponer? Pensemos mucho. Vienen tiempos difíciles. Gracias por acompañarnos. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero.